Vamos a platicar con Baltasar Valdés. Él es el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo. Baltasar, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan. Buenos días, Pablo. A la orden. Gracias, qué amable. Baltasar, ¿cómo va la cosa? Han pasado varios sucesos en las últimas 24 horas, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Ya tienen algún nuevo acercamiento con la autoridad para plantear lo que ustedes están solicitando? Y seguimos entendiendo que no han aceptado la primera oferta de las autoridades. Efectivamente, como bien lo dices, no aceptamos lo que ni siquiera llega a una oferta porque no se está hablando de un precio como el que nosotros quisiéramos tener. Solo en la negociación hecha con los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que no representan a la totalidad de los productores del país, pero que además no representan a la totalidad de los productores de esos estados. La inconformidad sigue vigente, hay tomas, carreteras en esos estados. Creo que el único que ha podido consensar y han estado de acuerdo es Jalisco, pero tanto Michoacán como Guanajuato mantienen algunos cierres carreteros y eso es explicable. No están de acuerdo porque no hay un precio determinado para la cosecha que a ellos les urge vender en este momento porque están en etapa de cosecha y que pues queda totalmente en el aire. No es una respuesta concreta de parte de la autoridad y en este caso del secretario de Agricultura, que ya salió a aclararlo. No puede él determinar ahorita que con ese apoyo se va a alcanzar el precio de los 7,200 o los 6,000 que propone y en el que tampoco estamos de acuerdo el resto de los productores del país, porque quiero decirlo, tenemos una representación en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y eso nos permite consensar con 25 estados los acuerdos y las decisiones que se toman al seno de este frente. Ustedes, Baltasar, te saludo con mucho gusto, Pablo Valdés. Ustedes, Baltasar, digamos, no están aceptando este acuerdo, pero apenas van a iniciar con este ciclo, ¿no? Con este ciclo, digamos, de siembra y después de cosecha. Me gustaría preguntarle lo siguiente, Baltasar, porque digamos, usted representa un estado que está envuelto dentro del crimen organizado y los casos de extorsión, pues sabemos que con los agricultores pues se dan en prácticamente todos los sectores. ¿Ustedes sufren con el tema del maíz en particular extorsión? Y si sí, pues ¿cuánto pagan o cuánto les cobra el crimen organizado por hectárea? Eso es una pérdida también. Mira, difícilmente te pudiera dar yo un dato de cuánto paga en promedio los productores por ese problema de la inseguridad, ¿no? El cobro de pisos que le llaman, pero sí tengo un dato muy preciso. A través del suministro del agua para riego, los organismos que nosotros tenemos para que nos administre el recurso del agua sufren y poco se animan a decirlo, pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad porque sé que este es un mensaje, tiene alcance nacional y mucha gente coincidirá. Nosotros en Sinaloa, hasta antes de la guerra entre los carteles, el cartel que dominaba en esta región nos tenía impuesto una cuota de 400 pesos por hectárea de manera general. Esto es, los módulos se miraban en la necesidad de imponernos incrementos en las cuotas para poder cubrir ese impuesto del crimen organizado que nos tiene pues en esta condición de vulnerabilidad y que bueno, además de los problemas que se generan por la falta de rentabilidad en los cultivos, pues tenemos que apechugar también este costo. Claro. Ese costo, digamos, no de 400 contabiliza. que me estás diciendo, Baltasar, multiplicado por cuántas hectáreas aproximadas. Números redondos, es un poquito menos de 800,000 hectáreas de riego que se tienen en Sinaloa. 700 y pico, no recuerdo exactamente. 320 millones de pesos aproximados. Pudiera significar esa cifra por ese Bien. concepto, ¿no? Pero también quiero decir que hay extorsiones a productores
y que también tienen cuotas fijas, que esas pues no se saben, ¿no? Sí, no. Obviamente por lo que el riesgo representa para mis compañeros de hacer declaraciones de ese tipo. Son temas Nosotros pues muy difíciles. Baltasar Valdés, si me permite retomar este asunto de las negociaciones, ¿cuándo y a qué hora estarían tomando las aduanas? Porque ese es algo que preocupa muchísimo, por supuesto. y quiero decirlo con toda sinceridad, queremos que el gobierno se preocupe, porque hasta ahorita no ha manifestado preocupación porque no nos ha llamado al diálogo, y es lo que andamos buscando, diálogo. Pero si el gobierno sigue con los oídos sordos y la presidenta volteando hacia otro lado, pues nosotros tenemos que incrementar la presión, porque nosotros no vamos a sobrevivir si no logramos convencer al gobierno que necesita ponerle mano a esta crisis económica que existe en el campo, que estamos al borde de ser desplazados, de abandonar la actividad. Y bueno, lo que sigue, pues ya se han de imaginar, ¿no? Una crisis alimentaria seguramente. En esta ruta de acciones de protesta, ¿cuándo y a qué hora sería la toma, Baltasar, de las aduanas? Mire, hay un acuerdo nacional tomado por el Frente Nacional, que sería el próximo miércoles. Obviamente tenemos que organizar la logística, la movilización de la gente hacia la frontera, principalmente en los estados fronterizos, ¿no? Que son a los que menos se le dificulta llegar hasta allá. Sinaloa se suma a esa acción, bueno, pues haciendo todo un esfuerzo de recorrer a lo mejor 800 kilómetros que nos separan entre Sinaloa y la frontera. Híjole, pues déjeme contarle algo, Baltasar. Acabamos de hablar con un compañero que viene de una cobertura. Esto es acá en la zona del Bajío y está atorado. Acá sigue un problemón, pero yo supongo que en donde están ustedes, pues también la gente que está atorada en las carreteras la está pasando mal. ¿Qué decirles a ellos, Baltasar? Bueno, quiero precisar que en Sinaloa no hay taponamientos hasta este momento. Sí traemos la pretensión de hacerlo hoy en un solo punto, porque queremos incrementar la presión al gobierno, que los transportistas de carga principalmente nos ayuden, se solidaricen con nosotros y protesten en contra del gobierno por esta falta de atención que tenemos. Sinaloa no ha tenido el problema de cierres. Entiendo que Guanajuato, Michoacán y Jalisco lo hicieron porque ellos tienen la premura de comercializar la cosecha del maíz. Y bueno, no es justificación, pero sí claro. Es un razonamiento lógico que ellos están más preocupados que nosotros. Baltasar, en caso de que el gobierno, digamos, no atienda estas demandas, a pesar de las acciones que ya planean hacer el próximo miércoles con el tema de las aduanas, ¿tienen, digamos, otro plan a realizar, digamos, en caso de no ser escuchados ni atendidos? Tengo que reconocer que en este momento no te puedo responder a esa pregunta, pero yo creo que el asunto de la aduana sí va a sensibilizar al gobierno por una implicación que nosotros consideramos puede ser. Creo que con esto vamos a provocar algún diferendo en términos diplomáticos, porque en el momento en que cerramos las aduanas se cierran los permisos de importación y exportación, y esto necesariamente el gobierno americano tiene que entrar a exigirle al gobierno de México que nos atienda. No somos, no pretendemos llamar la atención del gobierno o que intervenga, sencillamente que de una manera indirecta nosotros tengamos esa fuerza para que nos atienda el gobierno de México. Muy bien, Baltasar Valdés, pues le agradecemos muchísimo que nos explique el panorama, las posibles acciones y todo lo que viene, y estaremos muy pendientes particularmente de lo que sucederá el próximo 6 de noviembre. Ojalá que no se logre o que no se llegue a este asunto, que logren un acuerdo. Yo le preguntaba por el mensaje a la gente, evidentemente están muy preocupados por lo que pudiera suceder, y bueno, pues por lo pronto ya escuchamos lo que usted les quería compartir. Muchas gracias, Baltasar Valdés. Gracias. Hasta luego. Gracias, qué amable.